Hey o welcome till Plastic Love. Hola y bienvenidos a Plastic Love, tu canal para hablar de Lego. Y continuamos hoy con la segunda parte de lo que es la serie de minifiguras número 27, con algunos extras que les traemos también, como otra minifigura sorpresa que tenemos por aquí, ya de una serie más o menos que ya tenemos hablada con revistas y otras cosas que les puede interesar. Estas minifiguras también vienen con anécdota final que quiero que no se pierdan. Y empezamos nuestra reseña con la chica de tabla larga, que es estas personas que viajan por carreteras a muy alta velocidad en este tipo de patinetas o patinetes, donde se acuestan y van a muy alta velocidad. También lo utilizan, ¿por qué no?, para pasear por las calles de la ciudad, en parques. Desconozco totalmente si es que son más cómodas o cómo es el manejo, pero es una variante tal vez para nuestro parque de skate en nuestra ciudad de Lego. Ahora hablemos, ya que hablamos del accesorio, pues es un accesorio con una pieza nueva de patín o de patinete. No hay mucho que decir de él, solamente pues que es una pieza que al menos nosotros no habíamos visto anteriormente. La vemos por primera vez con esta minifigura. La chica viene con unos muy bonitos detalles en lo que es su rostro, ese hermoso color de cabello verde acompañado de esa gorra negra y una mochila también que le serviría inclusive como protección para las caídas, o para llevar tal vez bebidas o algunos otros elementos que le ayuden dentro de su deporte o de su aventura diaria. Vemos que tiene una hermosa impresión en sus laterales, muy característico de los deportistas extremos. Vemos también, como también es muy clásico en este tipo de deportistas, unos pantalones rotos. Tenemos impresiones con forma de bolsillo en sus piernas. Además también una bonita pintura que demarca sus zapatos. Por otra parte, en su rostro vemos que ha habido raspones, ha habido caídas. Tenemos la primera expresión como con esta sonrisa, y con el rostro alternativo vemos que tiene una expresión ya mucho más concentrada. Tal vez va a hacer alguna acrobacia, alguna pirueta, no sé. Una muy bonita minifigura, la chica de patines, de patín largo. Y ahora, aprovechando la cercanía de esta época, la cual es el Día del Amor y la Amistad, llegamos con Cupido, el querubín. Vemos detalles en su rostro muy angelical, muy característico de un ángel o un querubín en este caso, con una hermosa toga en un cuerpo y unas piernas como de niño más bien. Vemos en la toga que tiene marcado un broche muy bonito en forma de corazón, el cual es atravesado por una flecha, muy concerniente precisamente con este personaje. Tenemos como accesorio estas dos piezas de corazones y también ese hermoso arco, en esta ocasión en color rojo. En la parte de atrás nos encontramos con unas alas muy bonitas, las cuales son una pieza, no son como las otras alas de la otra minifigura de la serie de Calabozos y Dragones, el hombre ave o águila que teníamos en la serie de minifiguras de Calabozos y Dragones. Me hubiera encantado que hubiera sido una pieza tal vez de alas más grandes, ya que estoy buscando las alas perfectas para lo que es la minifigura de DC Comics del hombre halcón. Como rostro alternativo, nuestro simpático querubín tiene esta sonrisa tan grande con esos hermosos corazones en sus ojos, muy característico por ejemplo de emojis, y que podría ser esta una hermosa figura que podríamos regalar a nuestra pareja, más si nuestra pareja tal vez es fan del Lego y por qué no, del amor. Bien, pasamos a una figura un poco más grande, la cual es el monstruo de libros o de cuentos. Y nuestro monstruo de cuentos es un monstruo que me recuerda mucho a estos personajes de los Muppets. Podría inclusive hacer parte de esa colección. Vamos aquí a ver, por ejemplo, en detalle lo que es el libro, que es un libro de miedo con ese búho característico.
Vemos aquí y parte de la historia, una imagen del monstruo. También vemos ya aquí a nuestro personaje muy con ese tipo de Sasquatch, tal vez monstruo del libro. Me recuerda esta serie de libros de monstruos, no recuerdo ahorita el nombre. Tenemos en la parte de atrás, no hay mayor detalle, pero seguimos con esta cabeza enorme que es una pieza. No viene con una cabeza debajo, sino que básicamente es la pieza de la cabeza, la que va arriba y completa toda la estructura. Los cuernitos son piezas extras que trae el personaje, no digamos extras, sino que hace parte pues de la estructura. Por ahí te sobrará tal vez un cuernito para completar lo que es este monstruo de cuento. Una figura bastante bonita. Si de pronto la comparamos con otra figura, vemos que hay una pequeña variación de altura, lo cual es normal para un monstruo de esos gigantes que asustan a los niños. Pero en esta ocasión tenemos un monstruo que más bien es un monstruo tipo come galletas, que le gusta, en vez de comer galletas, contarte cuentos. Y entramos a una de las minifiguras que en lo personal yo realmente deseaba mucho. ¿Por qué? Porque este personaje, aparte de ser un astrónomo empedernido, el cual trae también esta hermosísima construcción de un telescopio, viene además con una característica muy bonita, el cual es una prótesis en su brazo, el cual se puede quitar. Vemos aquí como nuestro personaje en esta ocasión utiliza ese prótesis, una prótesis que él admira mucho. Esto nos recuerda a varios Lego Master que conocemos. Esta minifigura hace además inclusión a todas las personas que de pronto han perdido una extremidad. Tengo que admitir que esta minifigura me conmueve personalmente muchísimo por un familiar que ha pasado por esta situación. Pero bueno, pasemos a la minifigura. Nuestro entusiasta astrónomo lo vemos que tiene esa hermosa cara con esos detalles de pecas en sus mejillas, con un guiño que lo podemos aplicar fácilmente a que está utilizando el telescopio. Viene con esa pieza de esos cabellos tan ensortijados, tan crespos, tan bonitos. Vemos como rostro alternativo una muy bonita sonrisa. Me fascinan los colores y qué decir de esa hermosa impresión que tiene en su pecho, donde vemos el espacio en el fondo cruzado por un cohete espacial. Una figura muy bonita. En la parte de atrás no tiene mayor detalle, pero nos sigue fascinando la combinación de colores que hizo Lego, tanto en sus pies, con ese como verde marino, con ese azul también muy marino, y ese amarillo tan bonito que me recuerda en este momento tal vez a una fruta de mango. Una muy bonita minifigura. Y aquí nos encontramos con el señor de las bestias, el señor de la manada de lobos. Una minifigura muy interesante, muy bonita y bastante especial, no solamente porque viene con esta minifigura de lobo, sino que además viene recalcada por esta hermosa capa de tela, la cual tiene una textura bastante bonita, o más que textura, una forma muy bonita, con esos cortes en forma de, no sé, de hoja, de capa muy de aventurero. Bueno, además esta minifigura viene acompañada con esta espada tan bonita y ya icónico dentro de los guerreros especiales que vienen en esta serie de minifiguras. Creo que ya la hemos visto con una Bárbara de una serie pasada hace muy poco. Pero dentro de esta minifigura vemos que tiene detalles como por ejemplo esa impresión de esa cadena que podría ser la que ayudaría a sujetar su capa. Vemos que en su pecho tiene una muy bonita impresión en color café, marcada por el escudo de los lobos, con un cinturón muy bonito que termina en un cota de malla en sus piernas y unas botas café con un pantalón verde que se oculta en las botas. Además vemos esta pieza en forma de capucha muy parecida a las que ya hemos visto en Star Wars, y además viene con un rostro de aullador llamando a la manada. Una minifigura que inclusive me recuerda pues por esa expresión y esas patillas tan remarcadas que podemos ver aquí a Wolverine. Inclusive diría yo que podría ser una muy buena figura para hacer un mock de un Wolverine un poco más genérico.
Como rostros alternativos vemos ya en un rostro más enojado, podemos ver un poquito más resaltada una cicatriz que tiene en su ojo y que en sus dientes tiene unos pequeños y hermosos colmillos. Además viene acompañado, como dije o como mencioné anteriormente, ese bonito lobo gris. Ya saben que a nosotros nos gusta mucho lo que son las piezas de Lego de animales. Una pieza realmente muy bonita. Y ahora, si me permites, déjame contarte una historia al respecto con toda esta serie. Para no hacerte el cuento muy largo, quiero recordarte que nosotros siempre te estamos aconsejando que en lo que concierne a coleccionar Lego, la paciencia es el verdadero santo grial. Yo diría que Lego y cualquier otra colección. En esta ocasión quiero comentarte precisamente lo que pasó con la minifigura del amo de las bestias. Y es que sucede que esta minifigura aquí en Escandinavia llegó a tener precios escandalosos. Estamos hablando de más o menos $25 o euros, que en coronas suecas se traduce a 248 o 150 coronas suecas más o menos. Ustedes pueden hacer los cálculos en su región para que me puedas entender un poquito más. Esta misma problemática sucedió también con el caballero dragón o el paladín dragón de la serie de minifiguras de Calabozos y Dragones. Pero esta vez fue una cosa muy extrema, tanto en precio como en escasez y acaparamiento, ya que el paladín, por ejemplo, llegó a costar solamente 10 coronas más, o sea que llegó a tener un precio de 60 coronas, 50 coronas, cuando estas minifiguras aquí en Suecia se venden por un promedio de 49 coronas. Tengo que aclarar que además esta serie de minifiguras en particular vino rebajada. Desde el primer día en todos los almacenes llegó a estar a 37 coronas, lo cual fue una gran sorpresa, sobre todo si recalcamos que el otro personaje que acabo de mencionar, el del lobo, llegó a tener ese precio de 250 coronas más o menos. Dejaré un video para que ustedes vean bien, que entiendan. Donde estuvimos averiguando, esta minifigura aquí dentro de Suecia ya alcanzaba esos precios desde el primer día de salida, lo cual es totalmente absurdo con una línea que no solamente es actual, sino que está reciente y que es fácil de conseguir. Y esto sucede a que muchas personas lo acaparan, ya que saben que hay una gran población que quiere formar ejércitos. Lo mismo pasó con el paladín, y que además en esta ocasión venía con una manada de lobos. A lo que quiero llegar es que si estas minifiguras no han llegado a tu región, recuerda que aquí tenemos un video explicando y comparando varias aplicaciones con las que puedes escanear los códigos QR de las cajas para poder saber qué minifigura viene y así facilitarte las cacerías. Pues bien, nosotros no quisimos entrar a este tipo de burbujas, a este tipo de malas praxis a la hora de coleccionar. Inclusive cuando por fin conseguimos al caballero lobo, lo vamos a llamar así, fue una muy grata sorpresa porque lo conseguimos en estas nuevas cajas pequeñitas donde hay creo que una serie completa, unas cajas que de pronto dejaré imágenes por aquí. Yo tengo las de los X-Men y tenía la oportunidad de seguir buscando, pero no quise hacer daño al coleccionismo, porque siento que nosotros vamos destruyendo nuestra forma de coleccionar, destruyendo lo que hacemos día a día con nuestras acciones. Entonces a la hora de preservar, pues quise dejar la otra caja para que alguien más pudiera encontrar una pieza más de este lobo a precio normal, 37 coronas. Mi consejo básicamente es: ten paciencia, utiliza la aplicación, forma comunidad en tu región donde puedas hacer intercambio de minifiguras, y sobre todo no te dejes llevar por la ansiedad, por la bulla de los demás de que las cosas valen precios que son irreales y absurdos. Esta minifigura la conseguimos súper fácil, no tuvimos ningún problema. Tengo que admitir que el primer día que fuimos a buscar la primera serie que ya viste aquí el video, la primera parte de este video, pues sí, no encontramos ni uno solo en varias cajas grandes, ni un solo caballero, porque ya habían ido a revisar y ya se habían llevado todos los caballeros. La realidad es que me parece una forma mezquina de seguir con el hobby. Está bien que quieras formar tus ejércitos, está bien que sientas que a veces algunas minifiguras
Son un poquito más escasas, pero eso no da paso a que te dejes engañar, no da paso a que ayude a que explotadores y a personas sin escrúpulos quieran destruir este hermoso hobby que es el coleccionar Lego. Bueno, y como un extra, sé que algunos también me han preguntado si conocía este otro tipo de revistas, ya que aquí también les hemos mostrado en el canal algunas de las revistas que vienen especiales de Lego, donde hay diferentes líneas como es Lego Ninjago, Lego Star Wars, Lego Marvel, Lego Batman y otro tipo de revistas que hemos visto aquí. Esta es una versión un poco diferente. Esta es una revista exclusivamente para pasatiempos, no trae realmente historietas, pero lo que hace interesante este tipo de revista es que todas vienen acompañadas, como verán aquí, de una minifigura. Como podrán ver, este es el formato en el que vendría la minifigura. En un segundo editamos un poquito los reflejos. Viene todas las partes e inclusive los accesorios en una pequeña cápsula que va atrapada en la portada de la misma. Y al abrirla pues nos encontramos con características especiales ya más referentes a la minifigura y al tipo de revista. Como se podrán dar cuenta, esta es la figura de Bellatrix. Ya teníamos en nuestra colección esta, nos faltaba una versión un poquito más, no sé cómo llamarlo, más bonita a nuestro parecer. Y podemos ya ver que aquí hay algunas actividades, por ejemplo la comparación de qué prenda le pertenece a cada uno. Este es un libro tipo Lego para hacer un libro mágico para colorear. Vemos aquí laberintos, completar los puntos, tenemos imágenes, todo relacionado con el mundo mágico de Harry Potter. Vamos a ver un pequeño vistazo, como siempre, ustedes saben, pues por obvias razones, nosotros tenemos siempre las versiones en sueco, pero en esta ocasión creo que la versión que viene es en alemán, ya que la conseguimos a través de una página web donde venden artículos de Lego relacionados más no con set o minifiguras, sino con ese tipo de contenido, como revistas y otros coleccionables que no son muy habituales de encontrar en tiendas o inclusive en los almacenes de Lego. Vemos referencias a algunas de las construcciones clásicas de Lego Harry Potter, muchas minifiguras, como verán, todo está relacionado con la temática pues que en este caso nos compete. Es un poco más extensa que una revista normal de pasatiempos, donde hemos ya mostrado algunas aquí en el canal, pero como mencioné anteriormente, lo que nos interesa aquí también, aparte de ver todo lo relacionado con la revista, es ver esta minifigura, ya que consideramos que es una forma muy práctica, muy económica y sencilla de conseguir en ocasiones minifiguras que de otra forma tendríamos que comprarse, tal vez que como es nuestro caso en este momento, viene esta minifigura en set que para nosotros no eran muy interesantes o que simplemente son mucho más costosas. Entonces pasemos a ver la minifigura así muy rápidamente. Después de desabrochar la parte trasera de la caja, tenemos aquí la minifigura que se destapa muy fácilmente por esta parte. Quiero hacerlo con mucho cuidado porque no quiero que por un descuido toda la minifigura salga volando por toda la habitación. Un segundo, porque es un poquito difícil estar viendo la cámara y al mismo tiempo el destapado de la minifigura. Como ven, sí, menos mal tuvimos cuidado al destaparla. Y aquí vemos pues ya las partes. Yo generalmente no desarmo lo que son las varitas mágicas, porque ya todo el que colecciona piezas de Harry Potter sabe que varitas salen muchas, y pues nosotros ya tenemos muchas también por ahí para reponer. Inclusive ese tipo de varitas las utilizamos para otro tipo de construcciones un poco más para hacer mocks, por ejemplo. Y aquí tenemos a nuestra bellísima Bellatrix, una minifigura muy bonita. Nos fascina sobre todo su cabello, cómo lo trae, y en esta ocasión pues nos gusta mucho su ropa. Creo que es la versión para nosotros definitiva de lo que es esta hermosa minifigura de un personaje pues tan icónicamente malvado dentro de lo que es el mundo de Harry Potter.
En un segundo hacemos una comparación con la anterior. Y como podrán darse cuenta, pues es la misma minifigura que nos aparecía en la revista. Lo único que cambia creo que es el rostro y la parte de la ropa. Quitémosle, por ejemplo, corramos aquí las esposas que apresan a nuestra Bellatrix. Sí, hay algunas diferencias pues con el gráfico. Por ejemplo, aquí el número de prisionera de Azkaban nos aparece en la tablita aquí de la minifigura. Si no estoy mal, esta es de la serie de minifiguras de Harry Potter. Vemos pues diferencias en su rostro. El cabello sí definitivamente es el mismo. Vamos a ver los cambios de expresión. ¿Cuáles serían estos? Noto que en la versión ¿cómo se llama? De prisionera trae como una especie de ojera, se ve un poquito más, creo que le dan un poquito un aspecto un poco más siniestro a la minifigura. Estoy tratando de evadir reflejos que de pronto no nos permitan contemplar realmente las diferencias de esta hermosa minifigura. Creo que eso sería todo con esta minifigura. Pasemos ya al resto. Espero que este tipo de contenido sea de tu agrado. Estas revisiones así súper rápidas sobre algunas minifiguras, pequeñitos, otro tipo de coleccionables dentro de la comunidad AFOL. Creo que viene muy bien, y creo que también puede ser información que podría ser útil para ti. Gracias por ver. Después de ese análisis de la revista y de la minifigura de Bellatrix Strange, quiero darte las gracias por acompañarnos, por hacer parte de esta comunidad. Ya sabes que en este canal no tienes que suscribirte, no tienes que dar like, no tienes que dejarnos mensajes ni comentarios, pero si lo haces, te aseguro que serán bienvenidos y te lo agradecemos de antemano de todo corazón. Así que eso es todo por nuestra parte. Te saludo, yo soy tu amigo Aleco. Hasta una próxima oportunidad. Hey do.